Saludos, estimados estudiantes. Un gusto volver, aunque sea por este medio virtual, a darles lecciones. Espero que muy pronto nos podamos ver presencialmente. Chicos, la vez pasada yo les envié un video en el que estuvimos hablando acerca de las mediciones y las estimaciones. Estuvimos diciendo que cuando nosotros estimábamos era como hacer algo aproximado, y cuando nosotros medíamos, obviamente eso implica un patrón para comparar y ser más exactos. Dijimos que la importancia del establecimiento de mediciones y de patrones adecuados era para poder universalizar las mediciones. Entonces, que si en un país no tuvieran la medida para la distancia fuera diferente a la que tenemos nosotros, sería muy difícil comparar cosas. Por ejemplo, se me ocurre comprar un metro de tela. Para nosotros es muy fácil dimensionar un metro, pero si para un otro país el metro no fuera lo mismo que es para nosotros, sería muy difícil hacer mercado, el comercio, muchas otras cosas más se complicarían mucho. Entonces de ahí yo les decía que venía la idea del establecimiento del Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se crea en 1960 y busca uniformar todo lo que son mediciones. Entonces, para que a nivel del mundo exista un mismo idioma cuando hablamos de mediciones. Insisto, el Sistema Internacional de Unidades se desarrolla buscando la uniformidad. Cuando se empieza a tratar de establecer las unidades, se dan cuenta de que hay 7 cosas que no pueden medirse de otra manera que no sea como patrón fundamental. O sea, es lo más básico, las cosas más básicas que yo puedo medir y que no puedo, por decirlo así, descomponer en otra forma para medirlo. Entonces, de ahí nacen las unidades fundamentales del sistema internacional. Son 7 unidades que nos van a ayudar a medir de todo. Entonces, la combinación de esas unidades nos va a ayudar a medir lo que haga falta. Entonces, ellas 7 miden lo básico y la combinación de ellas, que es donde vamos a hablar ahorita después de las unidades derivadas, son lo que nos permite ampliar la gama de mediciones que nosotros podemos tener. Las unidades fundamentales del sistema internacional son, se considera o se plasman así: magnitud, unidad, símbolo, para tener claro qué es lo que medimos, cuál es la unidad en la que la vamos a medir y cuál es el símbolo. El símbolo es muy importante por una cuestión de abreviatura y de facilidad de manejo. Dice que las magnitudes fundamentales a medir son la masa, la longitud, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Esas son las 7 cosas que se dijeron, bueno, esto es lo más básico que nosotros podemos medir. A partir de eso podemos construir más herramientas de medición. Ok, la magnitud de la masa o su unidad para medir la masa es el kilogramo. Se simboliza con una K y una G. Okay. De la longitud es el metro, una M. Tiempo es el segundo, una S. Corriente eléctrica, un ampere. Temperatura, el Kelvin, con una K. Cantidad de sustancia, mol. E intensidad luminosa, que es la candela. Ven que aquí yo lo puse en colores, estos 3 y estos 2 están en celeste y estos 2 están en naranja. Si ustedes pueden ver, eso es porque hay unas que son mayúsculas y hay otras que son minúsculas. En la física es sumamente importante que nosotros trabajemos correctamente los símbolos. ¿Por qué? Porque si no pueden haber enredos con algunas otras cosas. Por ejemplo, el ampere, que es una A mayúscula. Por ejemplo, si en la física una A minúscula es aceleración. Entonces, son 2 cosas, 2 magnitudes. O sea, estamos hablando de peras y manzanas. O sea, son 2 cosas distintas. Entonces, para eso es que hay que tener muy claro cuáles son en mayúscula y cuáles son en minúscula. Eso suele suceder mucho con el kilogramo, que se escribe con K mayúscula, y no, el kilogramo se escribe con K minúscula. La que lleva la K mayúscula es el Kelvin. Entonces son cosas muy importantes ahí que nos van a permitir a nosotros expresarnos correctamente. O sea, de la manera física expresada correctamente. Eso puede, a nivel de, si nosotros trabajamos en una cuestión científica, eso puede llevar a cualquier cantidad de confusiones el uso de inadecuado de los símbolos en la ciencia. Ok, hay algunas
constantes que tal vez para nosotros no son tan comunes. Por ejemplo, medir la cantidad de sustancia. Un mol es una cantidad de sustancia muy pequeña que se considera o que se estableció en la química correspondiente o se liga al elemento carbono. Entonces se dice que un mol de sustancia es la cantidad de átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono. Carbono 12, uno de los isótopos del carbono aproximadamente. Entonces es cuántos átomos hay en ese poquito de materia. Eso es lo que se considera la base para medir la cantidad de sustancia. La intensidad luminosa, es decir, por lo menos el nombre nos da un poquito la idea, ¿verdad? Lo que estamos hablando, que estamos hablando de una fuente que emite radiación, y entonces estamos hablando más o menos de la frecuencia en la que se emite esa radiación, y eso nos permite a nosotros medir la intensidad luminosa. La corriente eléctrica también es un poco más complejo, es una cuestión ahí un poco extraña, pero nosotros la tenemos tal vez más cercana, o la vemos más cercana cuando vemos nuestro recibo telefónico, donde hablamos de cantidad de corriente utilizada o algún tipo de cosa así. El tiempo, longitud y masa tal vez son más cercanos a nosotros, o los usamos más comúnmente, ¿verdad? Pero insisto, esas otras magnitudes son muy necesarias para áreas importantes de la ciencia. Ok, insisto, es necesario tener y conocer correctamente los símbolos. Para estas unidades fundamentales se establecen patrones, o sea, no es solamente que yo digo, bueno, masa se va a medir en kilogramos, pero ¿cuánto sé yo qué es un kilogramo? O sea, ¿cómo sé yo aquí y en la China qué es un kilogramo? Que se establecen patrones. Cuando esto sucede en 1960, ¿verdad? Los patrones son muy básicos, entonces se toma un trozo de madera y se dice, bueno, esto va a ser un metro. Okay, este es el metro principal. Entonces, a partir de ahí, todos van a cortar una regla que sea igual, entonces todos vamos a tener un metro igual. Entonces, así funcionaba al inicio. Por ejemplo, eso con longitud. Con el kilogramo pasó, se tomó un cilindro que era una aleación de platino iridio, como un pequeño frasquito, un cilindrito. Ese cilindrito se dijo, esto va a ser 1 kilo. Entonces se utilizaron balanzas y se sacaron réplicas, por decirlo así, de cosas que pesaran exactamente igual, y se empezó a distribuir por el mundo, y así se obtuvieron los patrones del kilo. De hecho, ese kilo existe y está guardado, sumamente custodiado en condiciones muy específicas para que no se deteriore, pero sí se deteriora. Entonces se ha buscado con el paso del tiempo establecer estas unidades fundamentales con base a patrones que no se puedan descomponer, que no puedan variar. Entonces poco a poco han ido cambiando. Por ejemplo, lo que es el metro, ya el metro no es una varita que mide 1 metro, aunque nosotros lo usamos así por una cuestión de facilidad, o sea, porque eso es el equivalente. Pero 1 metro ahora se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/299,792,458 segundos. O sea, es el tiempo, digamos, la distancia que recorre la luz en una fracción de tiempo tan pequeña, pero la luz viaja muy rápido. Entonces, eso es 1 metro, eso es lo que se considera 1 metro, eso es una cantidad invariable, o sea, la luz siempre viaja exactamente a la misma velocidad. Entonces usted podría replicar eso de aquí a 1000 años, usted puede seguir sabiendo exactamente cuánto es 1 metro. Lo mismo sucedió con el kilogramo, que hace poco, si no me equivoco fue el año pasado, salió el kilogramo definido con relación a una constante. Entonces ya así el kilogramo no puede variar. Entonces ya ya no solo es ese cilindrito, que de hecho ese cilindro va perdiendo masa poquito a poquito, pero va perdiendo masa. Entonces lo que se busca es que eso no suceda, que no hayan cambios en el patrón, porque puede generar a largo plazo cambios muy significativos. Entonces se busca definirlo con base a variables que no puedan cambiar, por ejemplo, la velocidad de la luz. Ok, una vez que ya hablamos de las unidades fundamentales, insisto, de estas salen muchas otras unidades, que se llaman las unidades derivadas. Las unidades derivadas son composiciones de las unidades fundamentales. Entonces, entre esas tenemos, por ejemplo, la aceleración. La aceleración, como podemos ver, es
composición de un metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos una unidad de longitud sobre segundo, que es la unidad de tiempo, al cuadrado. Entonces es una composición de esas. La fuerza, que son newtons. Los newtons son igual a decir que yo tengo 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El área es metro al cuadrado. Entonces eso es lo mismo que yo diga metro por metro. Son 2 unidades de longitud. El volumen, metro al cubo, metro por metro por metro. Lo mismo que 3 unidades de longitud juntas. Energía, kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y la densidad, el kilogramo sobre el metro al cuadrado. Ok, entonces, insisto, todas estas son otras unidades que nos sirven para nosotros para una gama infinita de cosas importantes que medir. Están basadas en las unidades fundamentales. Ok, insisto, obviamente para eso tenemos patrones y esos patrones, para poder utilizar esos patrones nosotros en la vida cotidiana, ¿qué es lo que utilizamos nosotros? Instrumentos de medición. Entonces, muchos son sencillos, por ejemplo, una regla, una balanza, una pesa, un termómetro. Todos esos son instrumentos que nosotros vamos a utilizar para realizar esas mediciones. Insisto, en nuestras casas, en lugares en el colegio y demás, vamos a encontrar ese tipo de cosas que nos van a nosotros permitir evaluar o medir estas unidades fundamentales. Ok, yo sé que ustedes han escuchado todas estas, pero me imagino que algunos han escuchado por ahí que hay gente que mide la longitud, por ejemplo, en yardas, en millas, y uno dice, en pies, y uno dice, qué raro, pero yo he escuchado que también la masa se puede medir en libras. No es que esté incorrecto, por decirlo así, la existencia de estas mediciones, pero estas mediciones no pertenecen al sistema fundamental de unidades. Entonces existen algunos sistemas paralelos que se han negado a morir, por decirlo de alguna manera, que es en este entra principalmente el sistema inglés. El sistema inglés es el que nos habla, insisto, de toneladas, de millas, de yardas, de libras y algunas otras más que ustedes de hecho van a investigar por ahí en la actividad que les corresponde realizar. Son unidades, insisto, que no pertenecen al sistema internacional, no se consideran válidas para efectos de estudios científicos, y de la validación de esos estudios no deberían de estar expresados en esas unidades porque la comunidad científica valora con base a esas unidades. Entonces, por ejemplo, yo creo que yo les comentaba el otro día que si yo voy a hacer el antídoto contra el coronavirus, entonces digo, yo voy a inventar la vacuna y yo digo, bueno, se ocupan 0,015 kilogramos de una X sustancia. Y entonces yo lo pongo así en mi reporte y así se va. Y eso, en China dice, hoy vamos a utilizar la fórmula que se utilizó en Costa Rica para la cura del coronavirus, que les fue muy bien, Dios quiera. Pero resulta que entonces ellos llegaron y tomaron y midieron ese 0,015 en libras. No es lo mismo. Entonces a ellos la cura no les sirvió. ¿Por qué? Porque tiene que haber una homogeneidad en la forma en la que se mide. Para eso, de ahí depende de ahí es la importancia del establecimiento de los sistemas de medición. Insisto, bueno, esto es un repaso de la parte de unidades. La vez pasada hemos hablado de estimaciones y mediciones, y con eso van a completar la actividad que está propuesta en el apartado de tareas y que ustedes van a ver por ahí. Que tengan un lindo día, porque espero que estemos trabajando correctamente. Un abrazo para todos.